Conversamos esta mañana con Cristian Monkeberg, exministro, ex constitucional constituyente. Gracias, Cristian, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, encantado. Hola. Como siempre. ¿Qué tal, Los Cristian? echaba de menos. Sí, pues, hace tiempo Bien, que no pues, conversábamos. cuando quiera nos viene a ver mejor. Es verdad. Cristian, bueno, hoy día es un día especial. ¿Para qué vamos a estar darle más vueltas a la idea de que conmemorar este 6 de febrero, un año de la muerte de Sebastián Piñera, en una noticia que, cómo nos conmocionó, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente estar sentado aquí y decir, ¿qué hago hablando de la muerte de Sebastián Piñera? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué pasó? Fue una cuestión mucho que antes y que además marcó un hito relevante. En un momento en que el presidente además estaba activo tras bambalina, preocupado de temas, tratando de contribuir y de aportar. Déjame partir preguntando porque yo creo que permite un poquitito entender o volver a traer a la mesa la lógica con la que funcionaba políticamente el presidente Piñera. ¿De qué estaría preocupado Sebastián Piñera hoy día? En ese momento estaba preocupado de los incendios, no nos olvidemos, ¿verdad? ¿De qué estaría preocupado hoy día? Varias cosas a uno se le vienen a la cabeza. Es una pregunta bien directa. Por de pronto, analicémoslo de dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, partidista, del sector, coalición, evidentemente de provocar mayor grado de unidad. Hoy día tenemos distintas oposiciones y distintas derechas que se baten en que todos creen que pueden llegar a ser gobierno, todos se creen muy dueños de la verdad y poca posibilidad de sentarse a conversar. Entonces, eso habría sido una preocupación permanente y diaria. Y él dio el mejor de los ejemplos. Yo me acuerdo cuando me tocó presidir Renovación Nacional, cuando estábamos a punto de ser gobierno por segunda vez y se crea Chile Vamos, él no dudó en ir a una primaria. Y vaya que había sido ya presidente de la República y muchos decían, pucha, ¿por qué va a ir a una primaria si fue presidente de la República? Bueno, él fue a una primaria con Manuel José Sandón, senador en ese minuto, y con Felipe Kast, senador hoy día, y en ese minuto era presidente de Bópolis, si no me equivoco. Esa primaria, además de haber sido muy buena, resultó además ser muy participativa y fue un ejemplo de unidad y de generosidad importante, porque finalmente todo indicaba que la iba a ganar, pero también entendíamos que era importante que participara un número importante de personas, más de 1,5 millones de personas que fueron a votar. Yo creo que eso sería hoy día su preocupación, porque yo creo que lo que está ocurriendo hoy día en las oposiciones, me refiero a oposiciones porque no es solamente derecha, ¿no es cierto? Es que hay como una suerte de confianza que el gobierno se va a ganar. Una confianza, a mi juicio, desmedida, y por lo tanto, el que compita lo puede hacer, y por lo tanto los incentivos para poder ir a una primera vuelta son mayúsculos. Entonces, ¿en qué estaría él? Para volver a lo mismo, a la pregunta, evidentemente estaría tratando de provocar un mayor grado de unidad, de confluencia, de acercar posiciones, y cuando uno ha sido presidente de la República y ejerce esos cargos, lógicamente se hace más fácil poder ejercer ese rol, y también se hace para los que te escuchan al otro lado del teléfono o en una conversación también, uno se queda con mayores argumentos o se deja persuadir de mejor manera. Y desde el punto de vista de país, yo creo que la reforma de pensiones habría estado encima de todas maneras. Y también en los procesos de reconstrucción que hoy día se han visto bastante, porque también se coincide con un año de lo que ocurrió en el incendio en la quinta región, también habría estado encima. Bueno, por de pronto, justo el día que fallece, hace un año atrás, había hablado con el presidente Boric en la mañana para ofrecerle ayuda y experiencia de los equipos de trabajo que nos había tocado estar nosotros en procesos de reconstrucción para poder colaborar con el gobierno del presidente Boric. Ahora, ¿se imagina al expresidente Piñera también, supongo, preocupado de la política arancelaria de Donald Trump? O sea, no solamente la política arancelaria, yo creo que de su gobierno completo y de las decisiones y comentarios que hemos ido conociendo. Yo creo que hay como para hacer un libro gigante de decisiones que él ha ido comentando, el presidente Trump. ¿Cuántas semejanzas y cuántas diferencias cree usted que hubiera tenido Piñera con él? O sea, yo creo que son, más allá del respeto propio del ejercicio del cargo y de presidentes o expresidentes de la República, que fueron los dos, ¿no es cierto?
Yo creo que hay diferencias importantes de la manera de cómo enfrentar la política, de cómo tratar al adversario, de cómo resolver los conflictos comerciales. Lo del presidente Piñera era aperturista, viva la competencia, y lo de Donald Trump, bueno, a lo mejor determinado más que nada por un país gigante, es más bien proteccionista, en una lógica más nacionalista, entendida en la lógica de proteger a los suyos frente a la amenaza del resto. Yo creo que hay como diferencias bien importantes, y desde el punto de vista político del cómo aproximarse a resolver los problemas. O sea, lo de Trump es intenso, es a empujones, es con argumentos sin pelos en la lengua, y pasando por encima de todo. En el caso del presidente Piñera era bastante diferente. Ahora, vemos que tiene impacto eso, y sería interesante entender cómo podría haber matizado o haberse involucrado en esa conversación política el presidente Piñera. Ayer diputados de la UDI estaban mandando una carta a la Cancillería para pedirle al canciller que gestionara que Chile también pueda mandar presos a la cárcel de Bukele, tal como lo está haciendo Donald Trump. Bueno, hay de todo. Con eso, bueno, yo no comparto una carta de ese tipo. O sea, siempre en los periodos presidenciales o electorales surgen ideas como esta. Más que Bukele es un presidente muy apreciado en Chile, entonces lógicamente van a surgir voces que dicen relación con su estilo y tratar de imitarlo. Entonces, ahora, Bukele conceptualmente también, ideológicamente, él se ha definido más bien como un hombre de izquierda, una mezcla bien rara, una izquierda media nacionalista, no sé. Del populista de catálogo. No quiero digamos. aventurarme. Sí, no quiero aventurarme, pero yo no. Si yo estoy intensamente en la función pública, en la política, no digo como ciudadano, si estoy en la función pública, me costaría emular acciones que presidentes como las que hace el presidente Bukele, no sé, del estilo, y más aún pedir a través de cartas públicas lo que acabamos de comentar, que hacen algunos parlamentarios. No sé, no sé si sea lo más razonable. Cristian Monkever, cuando comenzamos a digerir la muerte de Sebastián Piñera, se instaló muy fuerte un debate respecto de quién iba a administrar el legado, quién iba a asumir, proyectar ese legado, qué impacto iba a tener esto en la centroderecha, cuánto iban a prevalecer los acuerdos, y una larga lista, etcétera, que pasaban por nombre y por acciones también, y por cuestiones. ¿Cree usted o en qué medida buena parte de esas cuestiones se han ido concretando, y cuánto tributo se le ha hecho en el actuar de la oposición a esa figura y a todo eso que se dijo en su momento? A ver, yo creo que, para ser justo con la figura del presidente Piñera, desde que salió de su gobierno hasta antes de su muerte, ya venía revalorizándose su figura como expresidente, sí, por las decisiones que se habían tomado, y por lo tanto no fue el fallecimiento el que lo catapulte y le generó unos reconocimientos que antes no tenía. Yo creo que en esos Pero visibilizó, 2 años, eso sí, pero visibilizó las cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero quería hacer ese punto, porque yo creo que también es justo con él, porque él ya lo habíamos conversado y él lo había tocado en varias oportunidades, y muchas veces en tono de broma. Bueno, lo que siempre ocurre cuando uno sale del gobierno, se empieza a alejar y a tomar distancia del día a día, la gente empieza a valorar de mejor manera su figura, y de hecho en las encuestas iba encuesta tras encuesta, como nosotros tenemos tantas encuestas dando vueltas públicas, digo yo, se veía que su figura iba en ascenso, pues, o sea, algo había ahí. Lógicamente, cuando se produce su muerte, esto se potencia al 1000%, y eso es así. Entonces, ahora, yo creo que su legado está más que presente en nuestro sector, y partiendo por nuestro partido. Nuestro partido, él fue determinante en el desarrollo de Renovación Nacional, no en sus orígenes, porque no es de los fundadores, pero sí el pasa militar muy recién fundado, Renovación Nacional, y por lo tanto su legado, su mirada de llevar las cosas adelante está más que presente, y en la oposición y en nuestro sector
también, y se le echa de menos, pues ya ahí vamos al punto crucial, o sea, vaya que es importante la figura de un expresidente de la República que te ayude a ordenar, que cuando te llaman por teléfono uno lo considera mucho más que cuando te llama otra persona, lógicamente. Y ese Esas vacío ha espaldas, pesado ese mucho en la kilómetro. gestión política de Chile Vamos, ¿no? Sí, de todas maneras, porque cuando hay problemas grandes en la política, todos son pares, pues cuesta mucho, porque aquí nadie es jefe de otro, pues ese es uno de los mayores problemas de la política y de gobernar. Hay personas que son elegidos, otras que son dirigentes de partido, en fin, y nadie es jefe de otro, entonces se requiere de una habilidad importante para poder ejercer ese liderazgo. Entonces el presidente Piñera tenía dentro de su liderazgo no solamente un liderazgo innato, sino que además el kilometraje de haber sido presidente de la República y un sinnúmero de otros cargos más sobre sus espaldas que marcan o ayudan a persuadir, porque es un poco lo que pasa en la izquierda. Tenemos a Michelle Bachelet y a Eduardo Frei hoy día un poquito también bastante más valorizado, producto de lo mismo. Pues. Entonces, en nuestro sector son más escasas las figuras presidenciales, una sola, y por lo tanto, claro que se echa de menos, porque me imagino que un llamado de él, no me imagino, producía mucha más persuasión y mucho más convencimiento en sus argumentos que el que te puede hacer cualquier otra persona. En fin, entonces eso se echa de menos. Y además no solamente el llamado, sino que la claridad, el buscar la unidad, el tener un solo candidato o candidata, el generar primaria, el tener... Cristian, ¿estaba ejerciendo Sebastián Piñera el año pasado, a esta fecha, ese liderazgo o estaba más bien preocupado de otros aspectos de la contingencia política? ¿Estaba ejerciendo ese liderazgo dentro de Chile Vamos? Sí. Lo que pasa es que no estaba tan encima el tema, ¿no es cierto? Porque todavía ni siquiera recién nos empezábamos a preparar en febrero del año pasado las elecciones municipales, o sea, el ciclo electoral había sido respecto de los dos años que estamos viviendo ahora. Pero no obstante eso, tuvimos ciclos electorales extraordinarios que fueron los de la convención, ¿no es cierto? La 1, la 2, los plebiscitos de entrada, de salida, y estaba más que presente. Y permanentemente preocupado. Nosotros teníamos elecciones en nuestro partido en esa época, y estuvo muy presente en lo que ocurría, y se conversaba y hablaba, porque claro, era su partido finalmente, no era militante en esa etapa porque él había renunciado por ser presidente de la República, porque así lo pedían los estatutos nuestros, pero muy preocupado de lo que ocurría en Renovación Nacional, y no solamente lo que ocurría, sino que también ayudando a que se resolviera bien. Estaba muy encima, porque era su partido finalmente. Entonces estaba así, pues, preocupado de candidaturas municipales en ese minuto, que estaban empezando a florecer, buscar buenos nombres, que era lo que siempre había hecho. Pues, sí. Yo siempre recuerdo la anécdota, yo tenía 23 años y él era senador. Yo fui candidato a concejal en Ñuñoa y él salí elegido en esa época, en el año 92, hace bastante tiempo ya. Y él tan dedicado en detalles tan específicos como acompañarme a votar ese día domingo a la elección, en fin. O sea, siempre estuvo muy encima de eso, de convencer gente, de meterlo a la política, de que valía la pena, en fin. Yo era un chiquillo, un cabro que venía saliendo de la universidad en ese minuto. Cristian, ¿cómo evalúa usted la posición, la reacción, la postura del gobierno tras la muerte del presidente Sebastián Piñera, considerando que probablemente Gabriel Boric era su declarado mayor adversario? No, extraordinaria, sinceramente extraordinaria y digna de aplauso. Porque no solamente era un adversario, Gabriel Boric tuvo una actitud recordémosle, la campaña muy desafiante, en la campaña presidencial de él respecto de la figura del presidente Piñera. Sí. Y por lo tanto, yo creo que la actitud que toma él, y que fue determinante para la actitud que tomara su sector político, respecto de la muerte del presidente Piñera fue extraordinario. Yo no tengo nada que decir, al revés, solamente agradecer y aplaudir. Era detestado, la actitud que tuvo, la presencia que tuvo, el cariño con que le dedicó a la familia, a Cecilia Morel y a sus hijos y a sus nietos.
el respetar lo que la familia fuera decidiendo, el despedirlo en la moneda. No tengo nada que, o sea, al revés, solamente reconocer. Reconocer, uno podrá tener diferencias, como siempre tiene, no solamente con personas que piensan distinto, sino que con personas que pensamos iguales, uno muchas veces tiene diferencias, pero en el caso del presidente Gabriel Boric es extraordinario, o sea, digno de aplauso y de reconocimiento. En otras cosas uno podrá ser crítico, está bien, y como él lo ha sido también respecto del gobierno del presidente Piñera, en fin, pero de una calidez personal y al mismo tiempo calidez institucional, porque son mundos distintos, pero muy importantes, personal con su familia y con las personas más cercanas, y institucional como presidente de la República respecto a un ex jefe de Estado que muere, en la circunstancia que muere, fue extraordinario. Yo eso no tengo más que reconocerlo y no me canso de decirlo, porque uno hubiera imaginado algo distinto a lo mejor, pero no fue así. Cristian, ¿qué desafío le impone a Evelyn Matei particularmente como candidata de Chile Vamos, la más probable candidata de Chile Vamos, ¿verdad? La figura y en la administración de ese legado, de esa forma de hacer política de Sebastián Piñera. Yo creo que si Evelyn Matei llega a ser presidenta de la República, que tiene una muy buena posibilidad, es candidata de mi partido y obviamente la estamos todos apoyando. Yo me imagino que la conformación de un eventual gobierno, aquí especulemos, ¿no es cierto?, no va a ser un gobierno piñerista. Cuando uno revisa el gobierno de Frei, no fue un gobierno de Elwin, ¿no es cierto?, o el de Lagos tampoco fue de Frei. Se repiten pocas figuras muchas veces, a lo mejor en los segundos tiempos, pero en la Concertación se ha podido ver un poquito más eso, porque han cambiado los presidentes de la República. En el caso nuestro hemos tenido uno solo 2 veces. Entonces, esto es por primera vez que tenemos la posibilidad real, si se concreta bien y se trabaja bien, de que una persona distinta al presidente Piñera llegue a ser presidente de la República. Entonces yo creo que la conformación de su equipo, a no imaginar que va a ser el sello del presidente Piñera el que va a estar ahí, porque yo lo dificulto, porque además no hablaría bien de la propia Evelyn Matei, que va a querer poner su sello, su estilo, su ritmo. Eso yo lo dejo planteado como una reflexión mía, simplemente a lo mejor me equivoco, pero lo veo así. Pero segundo, evidentemente hay temas de fondo que van a estar más que presentes, o sea, su dedicación, el abordar los temas con rigurosidad, porque hay toda una generación de personas que estuvimos en el gobierno, no solamente de ministros, de subsecretarios, sino que también de cuadros de personas más jóvenes, que a lo mejor son un poquito más anónimos, pero que formaron parte ya de 2 gobiernos, que tienen mucha experiencia acumulada y seguramente muchos de ellos van a participar eventualmente en un gobierno de Evelyn Matei si todo camina bien. Y por lo tanto esa rigurosidad, esa manera de enfrentar los temas permeó mucho, y eso lo tengo que decir no solamente a los ministros, sino que a los equipos de trabajo, porque cuando uno era ministro, su equipo de trabajo le transmitía lo mismo que el presidente quería, y por lo tanto la exigencia, la rigurosidad, el no hacer el loco cuando toma decisiones, el ser detallista hasta lo más mínimo, está muy instalado en una generación de personas de nuestro sector que gobernó, y que muchos de esos a lo mejor van a estar ahora en primera línea o van a estar en cargos distintos o más relevantes o más públicos, y por lo tanto va a estar ese estilo de todas maneras. A lo mejor vamos a ver figuras distintas, pero yo creo que eso va a estar más que presente. Sin prejuicio también de lo más político, ¿no es cierto?, su compromiso con los derechos humanos, la democracia, hasta que duela, como fue la situación del estallido que nos llevó a firmar ese acuerdo que en ese minuto era lo que había que hacer. No me cabe la menor duda, por mucho que después se puso en duda, porque ahí la duda era entre sacar nuevamente militares a la calle o firmar un acuerdo que sirviera de fusible para poder mantener las cosas razonablemente ordenadas. Digo razonablemente porque era muy complejo lo que se vio en ese minuto. Entonces, esas cosas van a estar más que presentes, eso es evidente, pero así lo veo yo. ¿Cree que, perdona la pregunta, pero ¿cree que Sebastián Piñera habría evaluado ser nuevamente candidato presidencial? Yo creo que de todas maneras, porque, bueno, sí, es que eso forma parte de quienes nos gusta esto. Pues, sí, miren, yo pongo mi ejemplo simplemente, yo he sido 6 veces candidato a diferentes cosas, y uno siempre está pensando, ¿podría ser o no? Bueno, al final uno toma decisiones, entonces en el caso del presidente Piñera no me cabe la menor duda que lo habría evaluado, más todavía si su figura iba en alza. Ahora, distinto es la decisión que hubiera tomado, si que hubiera sido o no, si su familia lo hubiera
permitido, oye, vamos, no vamos de nuevo, porque claro, es una vida dedicada a esto y es bien intenso el tema, y más aún es un cargo de presidente de la República. Pero a la pregunta no me cabe la menor duda que lo habría pensado, masticado. Muchos se lo habrían pedido, más de algún partido lo habría proclamado, partido por el nuestro. No me cabe la menor duda que ese habría sido una opción muy real. De hecho, pero claro, al momento de la noticia de su muerte y con esta alza en las encuestas, ya en ese minuto ya estábamos especulando, hablando y conversando de esa posibilidad, ¿o no? Imagínese ahora. No solamente eso, sino que es tan dramático esto que la muerte del presidente Piñera consolida el liderazgo de Evelyn Matei. Porque antes pasaba lo que estábamos hablando, que había un liderazgo de Evelyn que estaba ahí y otros más, otras figuras alcaldes, ¿no es cierto?, como Rodolfo Carter, Codina, eran figuras que estaban en alza, todos alcaldes, Evelyn Matei, en fin. Pero el presidente Piñera, y lo que conversábamos al principio de la entrevista, iba en alza, entonces ya se especulaba eso, eso era evidente. Y de hecho lo conversamos muchas veces con el presidente Piñera, de las vueltas de la vida, un poco lo que les decía, que saliendo del gobierno, pero bueno, normalmente eso ocurre. La evaluación era muy distinta a como era antes, que el día a día y la contingencia a veces no deja ver las cosas que se fueron decidiendo, y que al final se evaluaron bien por la gente. Ahora, yo me quedo con el cariño de la gente en esa despedida hace un año atrás. Eso yo creo que fue muy potente. La familia también lo planteó, pero fue bien impresionante cuando uno le tocaba estar en los funerales, en el excongreso, en la catedral, en la calle, el cariño y el afecto y las filas eternas de gente que quería ir a despedirse. Hablemos un poquitito de eso, Cristian Monkever, porque la muerte del expresidente generó este impacto, no solo político, sino que fundamentalmente ciudadano, y probablemente nadie dimensionó la gran cantidad de muestras de afecto, de tristeza al mismo tiempo, de un porcentaje bien notorio de chilenos, no solamente los que fueron, sino que los que no pudieron ir, pero que lo expresaron de distintas formas, ¿no? ¿Cómo cree usted, más allá de las cosas puntuales, terremotos, el legado, el rescate de los mineros, el enfrentar el COVID, en fin, cómo cree usted que recuerdan los chilenos al expresidente Piñera? Sí, a ver, primero una persona, vamos a lo particular, muy preocupado y muy eficiente en el día a día. Yo creo que eso quedó muy instalado, ¿no es cierto? Esa rigurosidad de enfrentar los temas, oiga, ¿usted lo cree o lo sabe? Eso era tan habitual en las preguntas que nos hacía nosotros como ministro. Y si lo cree, bueno, estudie más y tráiganos datos para poder resolver bien una situación compleja. Y si lo sabe, muéstreme que es así. Entonces yo creo que eso quedó como muy instalado, eso de ser riguroso en la toma de decisiones, en los recursos públicos, en la reconstrucción, en fin, yo creo que esa meticulosidad estaba más que presente. Ahora, eso desde el punto de vista del día a día, de la gestión. Ahora, desde el punto de vista del recuerdo, yo creo que proyectos sociales como el postnatal, ¿no es cierto?, que fue complejo sacarlo en el primer gobierno. De hecho, era un proyecto más acotado y finalmente se mejoró y se llevó a lo que es hoy día. Y la PGU, yo creo que eso es imbatible. Eso fue un proyecto súper potente que hasta el día de hoy, bueno, y de aquí hacia adelante va a estar más que presente, porque era algo además que iba muy en contra quizá en lo que pensaban algunos de nuestro sector, que tener una pensión básica universal garantizada para quienes no tuvieran pensión en un sistema de pensiones como el que tenemos nosotros, como el que teníamos en ese minuto, era impensado que nosotros lo empujáramos. Y yo creo que eso refleja también su origen más social cristiano, ¿no? Siempre hay que también darse cuenta de dónde viene él. Él viene de una familia de raigambre social cristiana, muy marcado por esa doctrina social de la iglesia de los años 30, 40, 50, que derivó en la democracia cristiana, en fin, de su padre, que lo planteó varias veces. Yo creo que ahí está más que presente ese sello. Yo creo que esos son dos proyectos bien imbatibles y bien reconocidos. Lo de la pandemia también fue potente. Yo recuerdo en los comités políticos su obsesión por las vacunas, cuando no había ni una vacuna. Todos los días lunes preguntaba cómo va la negociación con los laboratorios. O sea, yo venía llegando al comité político, porque yo entro al comité político cuando se produce la pandemia, cuando se inicia la pandemia. Antes venía del Ministerio de Vivienda.
y por lo tanto no había tenido esa cercanía con él más política, había estado en ese gobierno. Y por lo tanto ahí me di cuenta del día a día y empecé a trabajar con él mucho más intensamente. Y ahí les cuento esa anécdota, o sea, era todos los lunes preguntando qué pasa con el acuerdo con los laboratorios. Y claro, yo venía llegando y empecé a preguntar de qué laboratorio me habla. Y los laboratorios era, claro, lo que todos ya hoy día conocemos. Él sabía que iba a haber una vacuna y por lo tanto quería llegar a un acuerdo antes, en verde, para poder poner recursos en los diferentes laboratorios que nos aseguraran, porque él sabía que algo se iba a descubrir, y así fue, que nos aseguraran tener vacunas. O sea, eso me tocó vivirlo desde el día 1 que yo llego al comité político, abril, mayo de ese año de la pandemia, donde estábamos recién partiendo, las vacunas surgieron en un año después, pero inmediatamente él estaba ya encima de ese tema. Cristian Monkever esta mañana recordando la figura del expresidente Sebastián Piñera a un año de su muerte. Cristian, gracias por estar con nosotros y compartir también este testimonio. Muy buenos días. Oye, excelente, se agradece y la comunicación salió perfecto. Tenía mis dudas, pero salió muy bien. Se agradece. Muy bien. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Gracias, Cristian. Gracias.